Bienvenidos a Shot Financiero. Hoy con nosotros el economista chileno José de Gregorio, que fue ministro y presidente del Banco Central de Chile. José de Gregorio en Shot Financiero. Presenta este episodio AdCap, Grupo Financiero. Somos una compañía con más de 15 años de experiencia. Ofrecemos una diversidad de soluciones financieras orientadas a individuos, empresas e instituciones. Nuestro propósito es impulsar el desarrollo financiero, acercando el mercado de capitales a la mayor cantidad de personas y así contribuir a construir un futuro más equitativo para todos. Seguinos en nuestras redes sociales y conoce nuestras propuestas y servicios. Y ya estamos conectados aquí en Shot Financiero con José de Gregorio. José, un gusto enorme tenerlo aquí en Shot Financiero. ¿Cómo le va? Hola, mucho gusto de estar con ustedes. Todo muy bien acá. Bueno, José, ¿cuándo le surgió la vocación por la economía? ¿Cómo fue eso? ¿Ya en la secundaria? ¿Cómo le surgió? No, la mía es una historia rara. Mi padre era político. Entonces todo el mundo de niño pensó que yo iba a ser un abogado y ganar la política. Y me interesaba la cosa pública. Yo crecí cerca de Patricio Elwin, gente así era como yo era niño y ellos como que circulaban cerca. Pero como lo que más me gustaba a mí eran las matemáticas, no era lo mismo las cosas como historia. Y lo que más menos me costaba hacer gimnasia y arte, pero matemáticas me salían bien. Entonces, en algún minuto yo descubro, y por casualidad como que la economía combinaba las matemáticas con la cosa pública. Y además, yo estaba en el 8º grado. Nosotros aquí tenemos 8º y después de 1º a 4º. Entonces, el 8º grado básico, no el último. Tenía 12, 13 años. Y estaba con unos amigos en la calle. En esa época uno estaba en la calle. Estamos hablando de los años 70, principios 70, final 60, principios de los 70. Entonces, de repente alguien me dice, un amigo dice, ese que vaya en la esquina es un genio. Era un vecino mayor que nosotros, que está estudiando un doctorado en MIT en economía con premios Nobel. Y entre ellos mencionaba con Samuelson. Y en mi casa tenía el libro Samuelson, algo me dejó muy impresionado. Tenía un libro de una persona que estudiaba a mi vecino, que era un genio. Entonces en 8º básico yo dije, voy a hacer un doctorado en MIT. Ese va a ser mi futuro. Después pasó el tiempo y yo siempre dije, voy a estudiar ingeniería comercial, que acá se llama lo que allá en la carrera de economía, y voy a hacer un doctorado en MIT. Y cuando estaba en la mitad de cuarto medio, era ya la época de la dictadura militar acá, un amigo en la casa me dice, ¿qué vas a hacer estudiar economía acá cuando está intervenida por la dictadura? Los Chicago Boys, me dijo, además son ciencias blandas, ¿por qué estudias derechamente ingeniería? Y te convierte en un ingeniero, porque nosotros en la Escuela de Ingeniería tenemos un posgrado en economía y que es economía bastante más serio. Que esto era mediado 6 meses antes de tomar mi decisión. Y la verdad que dije, no es mala idea. Voy a entrar a esta carrera que era mucho más exigente, era como en la facultad más exigente. Dije, ya me voy a ir por eso. 6 meses antes decido, voy a estudiar ingeniería para después ser economista, muy raro. Entonces entré a estudiar ingeniería. Y la verdad que como en tercer año estaba aburrido de estudiar química. Además yo decía, uno suma H, 2O y no sale 2HO, que era como matemática. Entonces estaba muy aburrido, pero me iba muy bien. No tuve un problema, salí como el mejor alumno de ingeniería. Entonces, pero entré a esta carrera y de hecho iba a ser matemático yo, pero por razones como técnicas no pude seguir matemáticas. Seguí ingeniería industrial, que es lo que normalmente siguen los jóvenes como en el ámbito de negocio, pero un poquito más tecnológico, operación y todas esas cosas. Entonces, como que ahí empecé a volcarme a la economía y todo esto era muy loco porque yo llevaba 4 años estudiando ingeniería para ser economista y hacer un doctorado en MIT. Bueno, resulta que al final éramos un grupo grande, mejoró mucho nuestro programa de posgrado, hice un posgrado en economía, empecé a aprender economía en serio, me fui a trabajar a Cieplan, que en esa época era donde estaban los economistas más reputados de la oposición a Pinochet, ¿no es cierto? Quien fuera ministro de ministro de Hacienda, Alejandro Fox de Elwin, René Cortázar de Trabajo, su director de presupuesto, y yo me fui a trabajar con ellos muy contento, con tal de después hacer un doctorado en MIT. Bueno, y así pasé 2 años de economía, di todas mis pruebas, todo postulé y me aceptaron en MIT. Pero había un problema adicional. ¿Cuál? El problema adicional era que yo no tenía acceso a ninguna fuente de financiamiento en Chile, porque obviamente estaba vetado, incluso a las becas como la OEA,
estaba vetado por la dictadura porque yo era más bien conocido como de oposición, entonces estaba vetado a las becas oficiales. Ah, Entonces tuve la suerte que en esa época las universidades no daban plata, pero yo fui de los primeros personas que me llaman de las universidades, que me aceptan y me dicen, sabes que te vamos a dar plata. A mí me fue muy bien, tenía buenos antecedentes. Nosotros te financiamos para que te vengas, cosa que hoy día es normal. Hoy día en los doctorados la gente se va casi con bastante financiamiento. En mi época era imposible y ya me lo habían advertido. Si no tienes plata no puedes ir y yo no tenía. y, Era y- época además que éramos pobres, el dólar era caro, entonces uno no podía ahorrar. Entonces me empiezan a llamar de la universidad y resulta que al final yo era casado, tenía una hija ya y me llaman de Princeton y me dicen, tú eres casado, te damos plata para que tengas mantención con tu señora. Tiene hijo y te vamos a dar un extra para que mantenga a tu hijo y te viene a Princeton. Y después me llaman de MIT y me dicen, en MIT te pagamos todo el tuition y te damos plata para ti. Bueno, ¿y qué podemos hacer con mi señora y mi hija? No, me dijeron, mira, no tenemos más financiamiento. Entonces yo parto de mi señora y le digo, con quien todavía estamos felizmente casados, y le digo, bueno, ¿qué hacemos? Tengo en Princeton mucho más plata, en MIT vamos a ser bastante más pobres, y me mira y me dice, llevan no sé cuántos años, toda tu vida nos vamos a MIT, no mames, esto no se discute. Así nos fuimos, ella trabajó, ayudó, mira, y de ahí mi vida, y muy feliz. Fue una tremenda decisión, creo que realmente aprendí muchísimo. ¿Y en qué Fue una época año? buena en la que tuve muy buenos amigos argentinos, no sé, entre Sí, otros Federico Sturzenegger, que entró un par claro. de años detrás mío. Eh, En qué año ingresó José al yo ingresé MIT? el 86 y me doctoré el 90. Ok, y le costó mucho el desembarco en el MIT? ¿Estaba bien, Era digamos, un poco, no era el de mundo global. gimnasia económica y matemática, No, digamos, o le era, costó? yo de matemática no tenía problema. Ninguno. Era ingeniero, era, lo que más me gustaba eran las matemáticas. De economía sabía menos, porque había tenido como este magíster más corto, pero no era y hay una cosa que ocurre que no ocurre hoy día, que lo que enseñaban acá tenía ciertas diferencias con el estándar de allá. Entonces, hoy día a nosotros nos pasa que nuestros alumnos llegan y dicen, lo de primer año lo sé todo en el doctorado, pues ya lo estudié en el magíster acá. Lo de nosotros era un poquito más distinto. Entonces yo tuve que llegar como a aprender cosas nuevas en microeconomía, pero la verdad que lo pasé muy bien. Trabajé, estudié como nunca, éramos bastante pobres, el primer año, sobre todo antes de que mi suegra empezara a trabajar, pero fue una lección de todo, de aprendizaje. Tuve al maestro más importante que tuve en mi vida académica. ¿Quién fue? Tu forma, Rudy Dombuch, que era Ah, sí. profesor mío, era profesor de Freddy también. Y tenemos mucha anécdota con él. Y de ahí también tuve amigos que mantengo hasta el día de hoy, gente bien destacada, no sé, Jordi Galí, uno de los principales en teoría monetaria, gente que eran tus compañeros de curso. Vas creciendo, creas una red para el resto de la vida. Yo creo que es como bastante valiosa, global, como el mundo hoy día. Nosotros veníamos de un mundo que era muy poco global. Yo siempre cuento la anécdota de que mi suegro nos llamaba todas las semanas 5 minutos los lunes a las 9 de la noche. Y eran gritos, hola, ¿cómo estás? Y nada más. Y mi padre, que estaba más en política, me mandaba 2 revistas, 2 semanarios, uno de oposición y otro un poco más gobiernista, toda la semana, y me llegaba con 8 días de retraso. Entonces yo me informaba de lo que pasaba en Chile con 8 días de retraso y después se la pasaba a mis otros amigos chilenos 2, 3 días después. Ellos estaban como 10, 11 días de retraso. Y esas son las cosas que digo, cómo ha cambiado el mundo. ¿Ah? Es Increíble. muy impresionante. Yo llego a mi casa, la persona que ayuda en mi casa, una persona que va durante el día, que es peruana, ella conversa por FaceTime con sus nietos, está conversando, bueno, acá ir el fin de semana a Perú, ¿no es cierto? Conversa con sus nietos por FaceTime y de repente se aburre y les corta y habla a cualquier hora. Nosotros, el mundo es impresionante lo que ha cambiado. Alguna cosa me tiene muy como obsesionado para entender y Es impresionante, es muy sí, la loco. velocidad y el Sí. vértigo es impresionante. Ahora, José me mencionó a Dorbush. ¿Cómo era Rudy Dorbush dando clase? No, era espectacular. Lo que pasa es que era una persona, era medio, tenía un grado de desorden. Yo me acuerdo una de las últimas veces antes de morirse que lo fui a ver. Él me dijo, estoy preparando una clase para MBA. Entonces yo estábamos conversando, quedan 10 minutos para la clase, y le dije, me voy para que prepares la clase. No, me dijo, toma una hoja, escribe unas palabras, tira una línea, escribe otras palabras debajo, una línea y si ya está lista la clase, vamos. Tiene una capacidad de hablar, una claridad mental impresionante, y una rigurosidad y una profundidad. Esa gente que mata, tú le dices algo y te hace el comentario perfecto. Además era muy motivador, era muy entretenido haciendo clase.
era muy buena persona. Él no tenía hijos, entonces yo siempre dije como que sus alumnos de doctorado, que al final tenían 40, 50, pasaban a ser como su familia. Él era muy generoso con nosotros. Muy vinculado, José, a América Latina, tanto... Muy vinculado, porque tuvo muchos buenos alumnos latinos, además eso lo ayudó mucho a instalarse. Él era muy amigo de la gente de ese plan, yo lo conocí antes de irme a Estados Unidos, Ajá. porque pasó por Chile en esa época. Era además de un cariñoso, además a mí me costó Estados Unidos el inglés, porque yo sabía inglés, pero no venía a un colegio inglés, entonces sabía lo justo y lo necesario para pasar las pruebas. Mi señora venía a un colegio inglés, por lo cual cuando llegamos a Estados Unidos yo dependía de ella, entonces no tenía la necesidad de hablar como alguien que llega solo. Y por otra parte yo no estudié mucho, entonces llegué a estudiar y lo conocí a Don Butch y una vez nos pusimos a hablar en la biblioteca y él me hablaba y yo le trataba de balbucear y contestar. Y me mira y me dice, háblame en castellano, yo puedo entender algo. Y a pesar de eso, me quería mucho y fuimos muy amigos, una persona. Mira, es el ejemplo que uno aprende como de lo que es un maestro, una persona que se dedica a ti, que se preocupa cómo estás, te enseña y además te enseña cosas, o sea, te enseña cosas. Nunca me voy a olvidar una vez que había un seminario con Alberto Alesina, un destacado economista que hace poco falleció. Sí. Estamos con Alberto era un racing star, todos jóvenes, ¿no es cierto? Yo estudiante. Y Rudy y Alberto da el seminario y Rudy lo critica, pero le dice con poco menos que lo tuyo no sirve para nada. Salimos del seminario, yo como buen joven latino lo miro a Rudy y le dije, qué malo el seminario. Y me dice, ¿cómo? Me dice, ¿cómo es ser malo? Me dijo, pensamos tanto, me dijo. Tuvimos tanto que pensar, me dijo, muy bueno. Entonces como que uno tenía esa cosa que aprendía, un tipo de una generosidad que hasta el día que murió siempre yo trabajaba, tenía mi ingreso, siempre me invitó a comer, te invitaba a todo. No, realmente un ejemplo de lo que debe ser un maestro. Así que uno trata como de igualarlo en algo porque se aprendió mucho de él. Con Rudy, con Freddy también era de una generosidad y de un cariño sin duda. ilimitado, sí. Sí, lo hemos entrevistado aquí a Freddy también, a Federico Sturzenegger. ¿Qué otro profesor del MIT, que tuvo, me imagino, varios brillantes, le llamó la atención o generó ese tipo de relación? Yo tengo uno que también me hice bien amigo, pero como después, que es John Tirole, premio Nobel de Economía. Yo siempre le contaba a él, decía, él fue el primer profesor que tuve, pues la primera clase que tuve fue de organización industrial. Él era experto en teoría de juegos, después se metió en finanzas y temas de información. Y en esa época, y hasta el día de hoy, todos los temas de organización industrial, competencia, imperfección de mercado, tienen mucho que ver con problemas de información. Y Tirole es una de las razones por las cuales ganó el premio Nobel. Y él era unos pocos años mayor que yo, o sea, él era un economista ya, profesor entre 30 y 40, y yo siempre le comenté a él que a mí lo que más me gustaba es que como yo tenía tan mal inglés y él era francés, los franceses hablan como leyendo el inglés, por lo tanto me costaba mucho menos entenderle a él que a un profesor americano. Así que sí, nos hicimos idea y después un tipo genial también. También tuve, y profesores, mi profesor guía fue Rudy, y en mi comisión los otros dos profesores fueron Paul Krugman, claro. Los otros dos fueron premios Nobel también, y Ben Bernanke. Bernanke, lo que pasa es que Bernanke, que fue el presidente de la Reserva Federal de la crisis, con quien también somos buenos amigos, Bernanke fue un año de visiting a MIT. Y fue cuando yo estaba en mi cuarto año terminando la tesis y necesitaba un tercer lector de tesis. Y lo mío tenía que ver con la Gran Depresión, empresas, cosas que a él le interesaron, así que le pedí que si le interesaba. Y participó en mi comisión. Así que también. Qué lujo, José. Sí, un lujo. ¿No estaba Robert Solow ahí también en el MIT? Robert Solow ganó el premio Nobel cuando yo era su alumno. Mire. De hecho, la primera clase con Solow, él me hacía Microeconomía 3. Y la primera clase con Solow la filmaron, porque estaba Solow ganando el premio Nobel, entonces estaban haciendo un reportaje. Y Solow efectivamente ganó cuando yo estaba ahí. Yo cuando estaba ahí ganó Modigliani y ganó Solow. Creo que claro. o ganó cuando llegué. Ahí uno. ¿Y Samuelson ya estaba? ¿Estaba o no estaba Samuelson? Samuelson se había retirado. Ok, ya se había retirado. Samuelson hacía Micro 4, que la estaba haciendo Tirol. Ok. Y Samuelson nos hizo una sola clase, porque él todavía era profesor emérito y circulaba en seminario y todo. Y nos va y también nos dice una cosa, nos dicen, todo lo que les enseñe Tirol nosotros lo sabemos. Yo lo sabía, dijo, lo importante es que ustedes aprendan y descubran las cosas.
Esto no es como repetir, sino es como decir, como aprender, entenderlo, traducirlo en su lenguaje, ¿no? Eso es bien interesante. O sea, todo eso te va abriendo como una mente al conocimiento que es bien atractivo porque yo estaba envuelto en temas políticos toda mi vida, o sea, crecí, pero esta cosa, yo diría, no partisana y rigurosa, donde lo que manda es la evidencia y es la racionalidad. Después podemos tener otras preferencias, pero lo importante que es, sobre todo en países como los nuestros, de tener una mirada fresca, desprejuiciada de los temas. Creo que porque parte importante de los dramas de Latinoamérica es la extrema ideología y partisanismo, como en una parte del mundo, digamos. Claro, claro. En Latinoamérica, yo hace poco leí un libro interesante donde hablan, o sea, en Latinoamérica, una de las críticas, cosas interesantes que leí en este libro de Carlos Granés, El delirio americano, que es muy bueno, muy largo, y él dice que acá bajo toda esta cosa izquierdista, muy seguida a la Revolución Cubana, de antiimperialista, anti-yanqui, donde despreciábamos o se despreciaba al ciudadano americano porque era un individualista, un tipo motivado por el lucro, todas estas cosas neoliberales. Entonces acá nosotros queríamos construir al hombre nuevo, el hombre que iba a vivir en una sociedad que todos íbamos a ser solidarios. Y la verdad que detrás de todo eso estuvo mucho del drama de Latinoamérica, que recién hace 20, 30 años, yo diría, empezó a explotar todo su potencial, porque antes estuvo perdida, o sea, siendo todo el potencial que tenía, pero estuvo perdida en términos de desarrollo económico e institucional. Sin dudas. Y José, usted egresa con el doctorado ya en 1990, recibe Sí, y de ahí ofertas, tiene sí la tengo oportunidad de oferta. quedarse o decide Sí, lo volver que pasa es que inmediatamente. ¿O mi extrañaba? señora siempre se ríe, porque cuando nos casamos y me conoció, mucha gente se iba a estudiar 2 años y hacía la tesis acá. Ella pensó que era eso. Pero ya cuando yo estaba en tercer, cuarto año, le dije a mi señora, ¿sabes qué? Descubrí todo el mundo académico, venía como de la política, de la ingeniería, y quiero hacer esto. Y ella me dijo, ya, nos quedamos después de los 4 años. Me dijo, pero yo preferiblemente en Washington, porque mi hermana, ellos son 7 hermanos, una familia muy unida, mi hermana, la segunda, ella era la menor, la segunda, vive en Washington, con su marido y con hijos además de la edad de los nuestros. Ya teníamos 2 niños en esa época. Entonces yo empiezo a ver trabajo, voy al mercado de trabajo y negocio en el Fondo Monetario una ida, pero con compromiso que me iba al departamento de estudio. Que en esa época debe haber sido uno de los lugares más fuertes en materia de macroeconomía. De hecho, yo entré ahí, estaba Guillermo Calvo. Claro. Entre los jóvenes estaba Pablo Guidotti, Carlos Weg, estaba Enrique Mendoza, mexicano, estaba Carmen Reinhardt, estaba Jonathan Ostri. O sea, era un grupo, y además teníamos permanentemente viniendo gente mucho más senior. Ahí fue donde me dice amigo Ken Rogoff, Lars Benson, todo el mundo así como muy famoso. Venían y nosotros nos dedicábamos solamente a la investigación e invitábamos amigos a pasar un mes con nosotros, financiados, a trabajar en Washington. Así que fue mi época, ahí tuve 4 años, yo creo, como más fuerte, productiva, intelectual. O sea, estudié en MIT, formé, hice mi tesis, pero después el fuerte, en esos 4 años fue donde hice como las raíces, que fue lo que me dijo Rudy mucho una vez, cuando me iba al Fondo Monetario, me dijo los próximos 4, miró un mapa del mundo y me dijo los próximos 4 años y pone un dedo hacia una parte y me dice, tú tienes que ser un punto en el mapa de los economistas, me dijo. Entonces, Ahora, fue una época dorada. Recuerdo acá en este podcast Shot Financiero, Guillermo Calvo destacó, nos contó lo que fue esa época muy fecunda en cuanto a papers, investigaciones dentro del Fondo Monetario. Incluso creo que hay uno, creo que Guillermo Calvo hizo algún paper con mucho ruido que generó incluso dentro del fondo. No, Guillermo fue clave, además. Guillermo fue clave, una persona queridísima en mi generación, porque él nos protegía para dedicarnos a la investigación, y él nos motivaba, y él escribía papers, y él escribía con Guidotti, tenía varios con Beck, tenían sus coautores, nos comentaba todo, participábamos mucho, entonces aprendíamos mucho de él, nos protegía, y se notaba que era una persona que también gozaba mucho con esto de los discípulos, de sentirse que no solo estaba haciendo sus papers, sino que también estaba haciendo una contribución a un grupo que yo, no es porque estaba yo ahí, pero yo creo que un grupo que tú vas al Fondo Monetario y tú dices el Fondo Monetario a principios de los 90 y te van a decir fue la época dorada del Departamento de Investigaciones. Sí. Mike Musa,
Jacob Frenkel de director, Rudy pasaba el día en Washington, pasaba allá. Yo conocí a Robert Mandel, yo tuve premio Nobel y es como el fundador de la economía internacional. Lo conocí caminando en un pasillo, pues yo iba con Rudy. Rudy me dijo, mira, está ahí ese Bob Mandel, me dijo. Y nos fuimos a conversar con él. O sea, la cantidad de gente que uno conocía, mis coautores conocí, muchos amigos llevé, Chávez y Martín, las mencioné mucho a trabajar allá con nosotros. Y era un mundo tremendamente, donde sí, es como inusual hoy día encontrar un lugar así, pero yo creo que es como, yo siempre digo, cuando uno tiene gente capaz, hay dos cosas que puede hacer. Yo creo que esa es la tensión que vivió el fondo y con líderes, que no voy a nombrar a todos, pero con líderes que adoptaron como dos posiciones. Una es decir, déjalos florecer, déjalos hacer y te vas beneficiando de manera sutil poco. La otra es decir, sabes que los tengo, son los más brillantes, por lo tanto son los que me van a hacer el trabajo operacional. Y lo ahoga un poco. ¿Te das cuenta? A mí me ha tocado verlo en Banco Central, ¿no sé? Yo me tocó dirigir un Banco Central, lo mismo. Hay gente que es tremendamente competente en materia de investigación. Tú dices, yo soy de los que digo, ¿sabes qué? Mejor déjalo investigar. Que no se dedique a prepararme una presentación en PowerPoint. No me interesa tener tanta materia gris en una presentación de PowerPoint. Entonces, por eso yo digo, hay como entre una tensión que ocurre mucho en estas instituciones donde hay gente de primer nivel con los liderazgos, no sé, ¿me entiendes? O la tensión de decir, le sacamos el jugo para nuestro trabajo operacional o lo dejamos en libre. Porque al final vamos construyendo, y yo creo que lo que tuvo mucho el fondo en esa época, tiene una generación de los cuales quedan poco en el fondo, pero a las cuales están todos agradecidos, y el fondo de alguna otra manera también generó una impronta en tu manera de ver los temas económicos. Ahora, Entonces, José, usted se quedó en el fondo hasta el 94, me dijo recién. y de ahí me fui. De ahí me invitaron al gobierno de Chile a ser lo que hoy día se llama el economista jefe del Ministerio de Hacienda. Ah, ok. El año 94. Porque justo en el 94, fin del 94, hay un hecho emblemático en la historia económica latinoamericana que es el tequila, ¿no? Efectivamente, yo llegué poco antes del tequila. ¿Cómo vivió ese Yo momento? llegué poco. Hubo mucho nerviosismo en Chile, los mercados se pusieron muy nerviosos. Chile logró estar un poquito ausente del tequila, pero igual hubo mucho nerviosismo. Además que, imagínate, eran 4 años del retorno a la democracia, donde las autoridades económicas tenían que demostrar competencia, entre otras cosas, y tal vez fue el primer momento de tensión internacional que vivimos. En todo caso, el impacto que tuvo nosotros fue bastante menor comparado, por ejemplo, con el impacto que tuvo la crisis asiática 3 años después. Momento que yo ya me había ido del ministerio. Yo estuve 3 años en el Ministerio de Hacienda y de ahí me fui a la Universidad de Chile como profesor. Entonces, en ese momento, la crisis asiática fue mucho más dura para nosotros. Además, hubo errores de política, yo estaba en la universidad, así que lo dije, de tratar de apretar tanto el tipo de cambio, subir tasas, causó una recesión innecesaria en la economía, o digamos de otra manera, la desaceleración fue más de lo que podría haber hecho, que fue lo que hicimos después en épocas posteriores. Entonces, diría la experiencia también en el Ministerio de Hacienda fue bien útil. Yo venía además con todo este ritmo, seguí pues, en las noches medio activo en materia de investigación y publicación. Muchos de mis amigos también empezaron a volver en Argentina y fue una buena época, fue una gran época donde uno además como que aprende. Y una cosa que también es importante, que también yo me he dado cuenta en política económica en esa época, es como que ha cambiado, pero es tratar de ser siempre consistente con la manera que uno ve el funcionamiento de la economía en la sala de clase, sí, en la conferencia economista, en el paper y en el gobierno. O sea, lo peor y lo más complejo a mí me pasaba con gente como que tiene visiones, argumentaciones, cosas como que no hay un framework. O sea, obviamente el mundo es mucho más complejo de lo que nosotros enseñamos, pero por lo menos uno trata de enseñar y cosas que uno cree que explican algo de lo que pasa en el mundo. Hoy día yo creo que es bastante más importante eso. En mi época no era tanto, ¿eh? Como que había una separación, como que la gente
sus opciones de política económica no necesariamente estaban bien fundamentadas en lo que nosotros conocíamos de economía o de los estudios. Claro, Pero fue una gran época de gobierno. Además, fue época bien exitosa. Yo me fui como en el pic, el año 97, los años más altos de crecimiento, no es por razón, nada que ver de causalidad, pero fue una gran época. Conocí mucha gente y de ahí me fui a la universidad de profesor. ¿Y cómo veía del otro lado de los Andes, José, las reformas que se estaban escarando en la Argentina y sobre todo el régimen de convertibilidad? Yo creo, no, me cuesta tratar de situarme en ese momento porque ya han pasado muchos años y uno tiene ya mucho más el chip y todo esto más. Yo creo, pero me tocó verlo y el éxito argentino y el gobierno del presidente Menem fueron claramente una cosa muy, muy exitosa en la región. Y fue como un momento en que uno dijo, bueno, es el momento en el cual Argentina probablemente se consolide. Ahora, obviamente, lo que el experimento de la convertibilidad demuestra es de que en algún momento uno lo pudo haber usado como herramienta de estabilización, pero que mientras más tiempo te quedas pegado, más grave puede terminar siendo el costalazo, y fue lo que le pasó a Argentina. Sí, tal cual. Yo creo que eso fue. Alguna vez he escuchado a Domingo Cavallo decir, nosotros en el momento que había mucho optimismo con Argentina y el tipo de cambio tirando por debajo de 1, podríamos haber liberalizado. Sí, lo comentó incluso, ¿sabes qué, José? Aquí en este podcast también le hicimos la entrevista a Domingo Cavallo y él sugirió el año pasado, cuando le hicimos la entrevista, que en el 97 debería haberse ido la Argentina de la convertibilidad. Pero claro, obviamente es difícil. No ha pasado el tiempo, sí, fue. Y lo que pasa es que es como un problema de política en general. O sea, tú dices, si está funcionando, ¿para qué lo voy a cambiar? Claro, ese es el tema. ¿Para qué me voy a arriesgar? Además que Argentina, con todos los dramas que ha tenido en materia de estabilización, nosotros vivimos, a mí me tocó vivirlo como estudiante, antes de irme a estudiar afuera, los planes heterodoxos de los años 80 en la región. El Color, creo que fue en Argentina, el Plan Austral, donde se olvidaron que la inflación tenía que ver con las cosas monetarias, financiamiento, y todo era como un problema de coordinación donde nosotros fijábamos los precios, controlábamos a toda la gente que no subiera precio y con eso la íbamos a mantener y la íbamos a derrotar. Obviamente todos esos programas fallaron. Claro. Así que... Bueno, ¿cómo sigue su carrera, José? Una vez que sale de la universidad, vuelve después al Ministerio de Economía, usted vuelve. Claro. En el 2000. Mira, te voy a hacer una revelación que se sabe, esto yo lo he contado en otras ocasiones. Yo seguí en la universidad, seguí vinculado a la gente con que trabajaba. Además, en esa época éramos todos de la Concertación, era un periodo muy exitoso. Entonces yo seguía colaborando, seguía como profesor. De hecho, llegué a ser bastante joven, estaba en la Escuela de Ingeniería en ese momento, porque que era en el centro donde yo había estudiado. Y ahí llegué a profesor titular de cátedra, en Argentina. Pero en ese momento, yo, poco antes de la elección, participaba en el debate político como un joven economista y me escuchaban y con lo que tenía de historia. Pero una cosa que me hizo relativamente conocido, que yo empecé a escribir en un semanario que desapareció, se llamaba ¿Qué pasa? Empecé a escribir columnas y me transformé en columnista. Y resulta que Frei, con Lavín, Frei que era el presidente, y Lavín iba contra Ricardo Lagos para la elección del año 99, 2000. Y Frei, con tal de ayudar a Lavín, con tal de ayudar a Lagos, o una cosa como media política, se hizo una reforma laboral bastante rigidizadora. Y yo escribí una columna que se llamaba Por la boca muere el pez, porque criticando que Lavín había hecho el comentario, pero en el fondo aparecí criticando la reforma laboral del presidente Frei. Dije, mira, aquí esto será el gobierno Frei y todo, pero aquí esto es malo. Entonces pasé a ser como, para la gente derecha, el símbolo del joven purista y bien intencionado. Y alguna gente en mi sector me empezó a criticar. Entonces,
Toda esta historia, Lago em- casi empata con Lavín en una elección muy reñida y lo convencen hacia la segunda vuelta, o sea, lo convencen, él no necesita ser convencido, porque yo lo encuentro de lo mejor que he conocido en político, pero además tuve la fortuna de trabajar con él, pero él se dan cuenta y dicen nos tenemos que mover más al centro. Entonces llega el día y yo estaba haciendo clase en UCLA de profesor invitado. Sí. Entonces estaba con toda mi familia. Me fui el verano a hacer clase. Y pasaba, que incluso ni siquiera tuve tiempo para votar en la segunda vuelta, me fui. Y Lagos dice, para anunciar un movimiento como al centro, dice, en mi gobierno van a ocupar cargos importantes Nicolás Izaguirre, que era como su brazo derecho, Andrés Velasco, que lo conocía, y José de Gregorio. Nosotros habíamos estado una vez juntos antes y ni habíamos conversado esto. Y así fue como después, yo todavía de viaje, Lagos tiene que hacer su gabinete, me llaman, y digo, ni siquiera hablando con él, digo, ya podría hacer esto, y ahí Lagos decide nombrarme, y entré a su gabinete el año 2000. ¿Y cómo fue su experiencia? Porque ahí estuvo hasta el 2001. Ahí estuve hasta el 2001, que me fui al Banco Central. Exacto. ¿Cómo fue esa breve paso por el ministerio? Fue muy bueno. Primero, uno tiene que meterse en la política en serio, uno aprende mucho lo que es la cosa legislativa. A mí me tocó dirigir 3 ministerios, era un experimento que yo creo que en su momento fue bastante bueno, tal vez un poco en Argentina se hace esto, se juntaron 3 ministerios. Sí. Yo tenía economía, minería y energía. Fue una época muy interesante, fue realmente un lujo trabajar con Ricardo Lagos, yo aprendí de él muchísimo. O sea, muchas veces uno dice, yo siempre digo, uno le gusta tener, yo he tenido pocos jefes en mi vida, porque en mi vida ha sido más bien libre, pero uno le gusta tener un jefe, alguien de la persona de la que aprenda y que uno siente que cuando está con esa persona uno está aprendiendo. Me pasaba con Rudy Dombuch, mi advisor, y con Ricardo Lagos pasaba algo así. O sea, uno siempre lo escuchaba y siempre se quedaba con cosas grabadas que eran, como decía, mira, como casi de vida y de vida pública. Un ejemplo que yo se lo dije al presidente. Una vez nosotros teníamos un conflicto, había un conflicto político en unas empresas públicas por unas indemnizaciones de unos ejecutivos que parece que habían sido arregladas por cómo iba a ganar Lavín, se habían aumentado las indemnizaciones por si lo echaban. Y resulta que entra Lago y se retiran y se van con la indemnización. Hay todo un escándalo. Nosotros en algunos casos, en otros casos era historia de la empresa, era bien complejo el caso. Entonces, pero estaba saliendo la prensa, era a mí el que me tocaba dirigir el caso, yo trataba de dar explicación. Entonces una vez en la noche, después de un acto, en La Moneda, estas cosas así como de películas, así, me voy con él y con otra persona del gobierno, otro amigo, y nos lleva a su oficina y dice, ¿qué hago? Estas cosas tampoco era una crisis mayor, pero para el tipo de crisis que vemos hoy día, pero ¿qué podemos hacer? Entonces yo le empiezo a dar una explicación, le digo, mire, presidente, aquí hay gente que probablemente abusó, hay otra gente que está en empresas que lleva muchos años con esta política. Le empiezo a dar toda la explicación en los casos blancos, negros, grises, de todos los tipos de grises. Le doy toda esta explicación, Lagos me mira serio, así con cara como de afectado, me mira, que una cosa que siempre me mira y me dice, ¿cómo le explico al país? Y me dejó absolutamente fuera de juego. O sea, y hasta el día de hoy, cuando la gente dice, oye, acá me digo, ¿cómo le explicas eso al país? Es como la cosa me quedó tan grabado, porque al otro día tomaron una decisión muy radical, que fue decir, la gente que tuvo indemnización o devuelve la indemnización o deja su cargo. Fue una que fue bastante, si yo hubiera sido, el juego hubiera hecho uno sí, otro, te das cuenta, ¿no? Pero al final hay una cosa nacional, de una importancia de Estado, donde me dijo, ¿cómo le explico al país? Y de ahí en adelante yo siempre me hago, y tengo así como mantra, que las cosas, lo que uno piense, lo que uno quiera, lo que uno vaya a proponer, todo tiene que ser capaz de explicárselo al país. Claro. Fue realmente una cosa que me dejó marcado. Hasta el día de hoy sigo repitiéndolo. Y sin duda, sí. ¿Y cómo José llega al Banco Central en una época que después vamos a ver, ¿no? Porque es interesantísimo. Eso también es interesante, porque cuando yo estoy en el gobierno, viene el cambio de un consejero. En esa época había un poquito más de politización, un consejero
del partido de centro, que hoy día está muy menospreciado, digamos, pero que era esa época la DC, la democracia cristiana, el partido de Elwin y de Frey. Entonces viene un cambio de consejero, que es Pablo Piñera, el hermano del presidente Sebastián Piñera, a quien yo también soy muy amigo en la época de ese plan. Y había una discusión pública de dos candidatos. Y en esa época, como que la concertación se estaba debatiendo entre ser más centrista socialdemócrata a la Clinton Blair o irse un poco más a la izquierda. Y entre los candidatos como que, que se discutían en la cosa pública, estaban estas dos versiones. Había dos personas que se decían, oye, que bien capaces, otro, porque el país tiene que ir para allá, para el Banco Central, que la verdad que es una tontera hoy día, no se discute así, pero en esa época había como más de esa sensación, no, esta persona tiene más preocupación por la solidaridad, por el país, menos tecnócrata, hubo toda esa discusión. Y un día en la noche Lago me dice, ven a mi oficina, puedes venir a mi oficina, está todo ese debate. Y yo, por alguna razón, cuando caminé y crucé la calle a su oficina, yo dije, yo creo que viene por aquí la mano, me voy a ir a centrar. Y me siento con él y él me dice, mira, me dice, hoy día estuviste en Talca y diste un discurso y hablaste ante la gente con un senador. ¿Y tú sabes qué me dijo este senador? Que le dije, que tú eres un banquero central, tú no eres un ministro. Tú eres un macroeconomista, no es la cosa negra. Así que te quiero pedir que te vayas, que tú seas el candidato, que no me sigan dirigiendo entre A o B, yo voy a salir con mi candidato y con la persona que me parece correcto. Y de ahí me ofreció, y yo renuncié ministro, y me propuso al Banco Central y me fue al Banco Central, cargo que debo reconocer me acomodaba bastante más a mi perfil profesional. O sea, yo hago macro, internacional, entonces era muy, muy, muy cómodo. Y llega a la presidencia en el 2007. Llegó a la presidencia, sí, el 2007. Michelle Bachelet, de presidente. Con Michelle Bachelet. El año 2002 llegó a la vicepresidencia cuando se va Jorge Marshall, 2002, 2003, por ahí. Llegó a la vicepresidencia y después cuando viene una crisis, se va el presidente, renuncia, nombran a Vittorio Corvo de presidente, gran persona, gran amigo, y cuando se acaba el periodo de Vittorio Corvo, Michelle Bachelet me pide me nombra, porque en Chile el Congreso aprueba a los consejeros y el presidente es seleccionado por el presidente de la República de entre los consejeros en ejercicio. Ok. Entonces, en el fondo, son 5 consejeros, son 5 los candidatos. Okay. Salvo que tú tengas un puesto que sea vaciado y pones uno y dices va a ser presidente, pero no ha pasado. Entonces, de entre los 5 consejeros, me pidieron a mí que fuera presidente y me José, tocó la crisis. ¿Qué timing, ¿no? Porque usted asume en diciembre del 2007, ya en casi la crisis de hipotecas en Estados Unidos. Es bien complejo, porque yo el 2007 estábamos con pic de términos de intercambio. La economía mundial venía creciendo muy fuerte, el precio del cobre altísimo. Entonces, el año 2008, antes de que parta la crisis, tenemos que enfrentar una presión por el lado de un tipo de cambio que es de los tipos de cambio más apreciados, más bajos que hemos tenido en la historia. Porque había mucha presión por el crecimiento y por todo eso. Y a los pocos meses, esto se da vuelta y viene la crisis financiera internacional, que fue bastante ruda. Tuve suerte. ¿Cómo le impactó a Chile? Y de que no fuera bien. Sí, me yo imagino. Creo que, mira, nosotros, yo siempre digo, a Chile escribí un libro y a Latinoamérica en general nos fue bastante bien, porque es bien interesante. La crisis financiera internacional es de la magnitud en el shock inicial de la Gran Depresión. La caída de la bolsa en Estados Unidos es más o menos de la misma magnitud. Y el efecto económico es la 10ª parte. Claro. Y parte de eso porque aprendimos mucho. O sea, fue primera vez que se aplican. 2 cosas fue lo más importante que hicimos. Política fiscal y monetaria contracíclica y muy contracíclica. O sea, nosotros bajamos la tasa en Chile casi hasta 0%, a 0,5%. Sí, digamos, usted la bajó de desde 8,25 a 0,5. Todo esto en... Sí. Porque era el 0. 2 años. Porque había quedado más. Sí.
En 8 meses fue más o menos. Lo que pasa es que nosotros fue bien notable. Llegamos como en octubre y noviembre con la tasa en 8,25 porque teníamos mucha inflación. Llegamos a tener inflación de 9,9. Entonces, después... no me río porque para Argentina sería una envidia, un milagro espectacular. Para ustedes era profunda la preocupación. Yo tenía la inflación en 9,9, no llegó a 10. Entonces hasta el día de hoy estoy rezando y agradeciendo. 9,9. Y ahí empezó a caer. Y nosotros empezamos a bajar agresivamente la tasa y la inflación llegó a los 6, 8 meses, en 12 meses era negativa. Cayó muy fuerte, todo esto era un impacto muy fuerte, precio commodity. Desaceleración nos permitió bajar mucho la tasa. Hubo una política fiscal muy expansiva, veníamos saliendo del boom de los commodities, en momentos en los cuales Chile ahorró mucho, ¿no es cierto?, por el precio del cobre, llegamos a tener fondos soberanos, así que fue bastante barato, digamos, bastante fácil para el gobierno hacer eso, y con un sistema financiero tremendamente sólido, o sea, con reuniones, son cosas como que uno hacía, con reuniones diarias, todas las autoridades, con los superintendentes, en la mañana mirando bien el sistema financiero, qué cosas estaban pasando, y la verdad que no sufrí desvelos. O sea, yo creo que la economía era suficientemente fuerte. ¿Y llegó a hablar? Quedó bastante claro. ¿Llegó a hablar José con su amigo Ben Bernanke, que en ese momento estaba timoneando la Reserva Federal? Sí, sí. En esos momentos, ¿cómo lo notó? ¿Cómo lo vio? Sí. ¿Qué diálogo tuvo? Nunca me lo olvidé cuando él cuenta una vez que los días como del 18 de septiembre, que acá son nuestros días festivos por las fiestas nacionales, Ben Bernanke comentó que él pasó todas esas noches durmiendo en la Reserva Federal. Ellos estaban, era tan dura la cosa que dormían y pasaban todo el día. Nosotros teníamos reuniones, como era un fin de semana largo, de 2 horas y hacíamos conference call, pero cada uno desde su lugar de vacaciones. Entonces era como la diferencia del Estado. Pero no, en los países, en Estados Unidos fue muy tenso, fue muy duro, tuvieron que implementar muchas cosas en el ámbito financiero, más allá de las cosas monetarias también, que las tenían pensadas, porque ya lo habían comentado en años anteriores, esta cosa de hacer expansiones cuantitativas, del forward guidance, todas estas políticas, pero tuvieron que hacer mucho de cosas financieras importantes para salvar el sistema financiero. Imagínate, las compañías de seguro, todo se venía abajo, y eso requirió para ellos mucho esfuerzo. Nosotros afortunadamente no tuvimos eso. De hecho, mucha gente que dice no se le debería llamar la crisis financiera global, se le debería llamar la crisis financiera de los países del norte. Claro. Porque la verdad nosotros lo que sí hicimos, yo creo que mira, lo que es importante, que además da tranquilidad, es que la gente sienta, o sea, porque sienta que tú te puedes echar el país al hombro y caminar con él. Es muy distinto, siempre digo, es muy distinto ser capitán de un crucero en el Caribe que ser capitán de un barco en una tormenta. Lo que tú tienes que demostrar es que el crucero en el Caribe, el capitán también puede llevar una tormenta. La mayoría del tiempo pasamos en el Caribe. Eso fue algo que hizo Greenspan en algún minuto. Yo con esa idea me quedé. Él en algún momento, cuando empezó a bajar tasas agresivamente, después de controlar la inflación, uno dice, mira, en momentos difíciles estamos todo el tiempo tranquilos. El capital en el Banco del Caribe no tiene mucho conflicto, se maneja solo. Pero de repente llega la tormenta, se pone su impermeable, sale y logra dominar. Y yo creo que eso era como bien importante, y por eso nosotros actuamos bastante agresivamente, pero también con mucha convicción. Con mucha convicción hubo mucho... El mercado en ningún momento pensó que nosotros estábamos haciendo locura o ensayando cosas. Entonces había mucha confianza en lo que hicimos. Nosotros hicimos unas reuniones, yo además que esto hicimos, y desde Chile organizamos unas reuniones de los presidentes de los bancos centrales de América Latina, para un poquito dar una sensación de que estábamos todos como en lo mismo, que todos entendíamos lo mismo, que todos podíamos hacer lo mismo. De hecho, después me cuentan como nosotros éramos los más agresivos, los brasileros siempre, como ahí sigue mucho el mercado, les gustaba saber si yo estaba con Enrique Mireyes, que era presidente del Banco Central de esa época, porque yo lo podía convencer de que bajara más la tasa todavía. Bueno, los brasileños eran un poquito más tímidos en bajar la tasa. Claro. Pero en general hubo bastante, no es coordinación, pero sí de compartir experiencias, de aprender, de saber cuáles eran los problemas que y te va abriendo la vista a nuevos desafíos que puedes estar enfrentando.
Y por suerte, en cierta medida, Bernanke más o menos manejó adecuadamente la Muy crisis, bien, ¿no? muy bien. Muy Bueno, lo bien, que pasa es que él conocía la historia de la Gran Depresión en detalle. claro. Y él sabe los errores que se cometieron. Y hay una cosa, y ahí yo siempre digo, mira, digo, lo que pasa hoy día cuando doy charla, yo me estoy diciendo, el mundo es increíble de resiliente. Tuve una crisis como la Gran Depresión y fue un 10% la caída, fue una décima parte. ¿Y por qué digo? Porque aprendimos. Los economistas aprendimos. Aprendimos la política económica. Los sistemas financieros aprendieron. La regulación aprendió. Tenemos un sistema privado, un mercado financiero sólido, ¿no es cierto? Y saben cómo cuidar a su cliente, manejar los riesgos, y eso nos permitió salir. Y después, 10 años después, ¿no es cierto? Tenemos COVID. Yo digo COVID, la gente, COVID para mí una cosa como impresionante. En COVID nosotros estuvimos encerrados casi todo el año. Yo siempre digo, en Chile nosotros esperábamos el día jueves a ver si nuestro barrio cambiaba de fase para poder salir a caminar 2 horas el día domingo. O si no, no podíamos salir. Qué locura. Y salíamos todos como salíamos todos, íbamos al Cerro San Cristóbal aquí y nos encontramos con los amigos, no los reconocíamos, andábamos todos con mascarilla. Miles de personas caminando. Fue de loco. Pero el mundo, el año 2019, produjo 100. El año 2020 produjo 97, Claro. con todos nosotros encerrados. O sea, una cosa que uno, y de nuevo, que fue, y en ese momento, a nosotros en Chile, siempre digo el caso de Chile, nosotros en Chile, ¿qué nos pasó? Nos dijeron enciérrese. ¿Y cómo comemos? En la tarde podíamos implementar aplicaciones y llamar para que nos trajeran comida a la casa y para que llegara al supermercado. Obviamente al principio lavábamos y desinfectábamos todo, pero y el mundo se adaptó y nosotros hicimos las clases, no retrasamos un día el calendario académico en la universidad. Qué bien. Entonces, eso te muestra a ti un mundo con una fuerza y una resiliencia, un progreso que te ha llevado a poder hacer esto que es impresionante. Hoy día estamos ante el único riesgo que no habíamos tenido, que un riesgo geopolítico de una crisis causada por una persona Sí, en el país más poderoso del mundo. sí. Y yo creo que vamos a salir de esto relativamente con heridas, como siempre, pero relativamente bien. Y va a demostrar que somos resistentes incluso a estas cosas raras De la del principal gobierno. economía del mundo. Así es. ¿Y a qué está haciendo hoy José de Gregorio? ¿A qué se dedica? Hoy día yo soy decano, esa es mi principal actividad, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Todavía mantengo, o sea, hago clase, o sea, tengo todas las cosas más de gestión de la facultad, y gestión académica, ¿no es cierto? Muchas cosas académicas en la universidad, de contrataciones, programas, mallas, cosas que a mí me entretienen harto. Hago clase, menos de lo normal que cuando soy profesor y no soy decano, digamos, porque decano. Tengo también algunas actividades privadas, un par de directorios y doy. Y viajo harto a conferencias, doy hartas charlas por todo el mundo en Chile, sí, hablo harto. Y claro. Hablo harto. Y claro, y sí, tiene mucho, Ahora no se ha notado, pero que habiendo pasado por ministerios y Banco Central, y sobre todo en las épocas yo que puedo contar mucha puede historia. contar mucha historia, y más con partiendo de la historia de cómo llegué en Haití. ¿Y qué explicación le ve, y yendo ya a la economía latinoamericana, a que haya habidos que siguieron el camino de reformas de Chile y otros que, como la Argentina, todavía están luchando por imponerlas? Yo diría ¿Por que qué Argentina se quedó atrás? Argentina es un caso especial, porque no es que, yo diría que la norma en América Latina, con el liderazgo de Chile, ha sido control macroeconómico, sistema financiero fuerte y un crecimiento que después podemos hablar, temas de crecimiento relativamente modesto. O sea, tenemos desafíos por ese lado. Argentina se quedó atrás, no sé por qué, pero está bastante atrás. Argentina, yo creo que parte importante es un sistema político bastante disfuncional. Me cuesta, pero un país federal con bastante independencia desde el punto de vista de las regiones,
con problemas, y con problemas políticos generales, corrupción bastante enquistada, porque en todas partes hay corrupción, con repartición del Estado. Sí. Me acuerdo que una vez, no sé, pero incluso una vez yo comenté una cosa, no voy a ir en mucho detalle, ¿eh? Pero le comenté a un amigo, le dije, mira, había una autoridad argentina viajando, voy a poner un ejemplo, ¿no? Poco menos que con toda su familia, un viaje oficial y con los autos oficiales, con toda la familia. Dije, en Chile eso sería un escándalo. Me dijo, en Argentina no va ni siquiera por un fútbol. Entonces, como que se deteriora el nivel de exigencia, siendo Argentina uno de los países, a mi juicio, con mayores riquezas naturales y con mayor historia cultural. No sé bien qué es. Y, Me cuesta decirlo, sobre todo para argentinos, ¿cierto? Puede ser de la herencia populista de Perón, y hay toda una cosa que hay que entender, pero básicamente Argentina fue un país que se vino destruyendo y que nadie fue capaz de sacarlo adelante. Lo más cerca fue Menem. y Uno tuvo Alfonsín, bien intencionado. paradójicamente, con un semillero de economistas, bueno, usted mencionó a varios, ¿no? Ah, Desde no, Guillermo los Calvo. economistas argentinos son de lujo, los economistas argentinos son de lujo, y la cantidad de argentinos que hay fuera de Argentina. Pero no basta con eso si uno no tiene un sistema, y los mejores economistas llegan muchas veces al gobierno. Pero yo creo que, mira, además que esto va más allá de un color político, porque obviamente el justicialismo, ¿no es cierto?, Kirchner, todo eso, estuvieron detrás de todo lo que ha sido el pésimo desempeño de la economía argentina, pero en algún momento tuvieron una luz de esperanza que fue Macri. ¿No es cierto? Luz de esperanza, yo diría, Sí. del mundo más tradicional, más consenso de Washington, podría Sí. decir. Y Macri fracasó, ¿Ah? pero fracasó rotundamente. Es un gobierno que parte, un gobierno liberal, y termina con un acuerdo con el Fondo Monetario, un fracaso. Más allá de que uno puede tratar de buscarle una explicación, un tremendo fracaso. Entonces, pues llega, bueno, y tal vez ahora están haciendo, ojalá ahora les resulte. ¿Cómo ve Yo ahora creo que hay, a Javier yo creo Milei? que hay chance. Mira, así es la verdad. Sí. Porque yo siempre digo la verdad. No sé si me iré a insultar, pero no importa. No le importa lo que. No. Primero, hay que ser, bueno, ahora sí yo lo digo, hay que ser una persona especial para arreglar Argentina. Una persona común y corriente, como son. No, hay que ser especial, hay que tener una fuerza y un carácter especial que yo no sería capaz. Porque lo primero que tiene que hacer Argentina antes de cualquier solución, y fue algo que no hizo Macri, es un ajuste fiscal de primer orden. Y el ajuste fiscal de primer orden lleva unos cortes, unos recortes, que significa también la eliminación de un montón de beneficios sociales y el despido de mucha gente del Estado y la falta de ingresos para muchas personas. Entonces yo siempre le digo a mis amigos economistas, tecnócratas, le digo, ¿quién de nosotros tiene la capacidad de decir, mira, hay que haber 200.000 personas que mañana no van a tener trabajo, por ejemplo, o no van a tener ingresos? Estoy haciendo esto como figurativo. Para eso hay que tener una personalidad especial. Y yo creo que Javier Milei la tiene. ¿Y para qué? Para hacer algo que es tremendamente doloroso, pero que yo creo que hay que hacerlo. O sea, Argentina, su problema número uno es fiscal, exceso de gasto. Está en el corazón de la inflación, está en el corazón de los problemas del Estado, está en todo eso, todo. O sea, es el problema número uno. Me parece que en ese sentido, y los números fiscales lo indican, se ha hecho una contribución y se ha hecho un avance muy importante. Ahora bien, muchas veces esos acuerdos fiscales y muchos países que logran eso terminan fracasando porque después tienen una crisis y tienes que abrir la billetera para salvar a la gente, y volvemos a lo mismo. ¿Dónde está el problema del gobierno actual? El problema del gobierno actual está, a mi juicio, y se lo dije yo, te lo digo a mis amigos argentinos, en el tema cambiario. Cuando en un verano en Chile tú ves que se llena de argentinos, tú dices, hay un problema en Argentina.
que Argentina sea más caro que Chile no tiene absolutamente ninguna justificación porque es un país más pobre, punto. O sea, no vamos a entrar. PPP y todo te dice que países de más ingresos son más caros porque tienen más productividad y pagan más. Y cuando a Argentina le pasa eso, tú te das cuenta. Ahora, Argentina está desalineado. Entonces la pregunta es, no, el problema es alinearse un poco. Si esto te va a llevar a menor inflación y te va a ayudar a consolidar toda tu ganancia, bienvenida bienvenida a la fortaleza de la moneda. La pregunta es cómo te deshaces de eso sin que te pase lo que le pasó, en caso extremo, a Menem. Lo que pasó no fue a él, pero digamos a la Rúa, lo que pasó con la convertibilidad. O sea, de alguna u otra manera, ¿cómo te deshaces de esto? Yo creo que lo que ocurrió en Chile a finales de los años 80, hacia la salida de la dictadura, es el camino más saludable. ¿Cuál fue el camino más saludable? En Chile se eliminó el déficit fiscal, se ordenó el sistema financiero, veníamos de una crisis del 82 de primer orden, se trató de dejar un tipo de cambio realista y la inflación era 30% y nadie andaba reclamando. Ahora, es distinto en Argentina, con 30% declararían victoria, ¿no es cierto? Pero en Chile básicamente teníamos la inflación que habíamos tenido los últimos 50 años en promedio, un país de inflación alta de 30%, y nadie se preocupó, dijo, ya, estamos en 30, da lo mismo. Llegado el año 90, la inflación empezó a bajar, pero empezó a bajar con razones fundamentales, con una economía ordenada, un banco central independiente. Yo creo que Argentina tiene esa posibilidad. La pregunta es cómo se va a deshacer de este tema cambiario. Ahora me parece que fue un buen camino la eliminación del cepo. No conozco todo el detalle, pero tiene ciertos, no es completa. O sea, no es que digan en Argentina el tipo de cambio es libre. No cualquiera puede, todavía uno tiene que registrar sus movimientos cambiarios, ¿no es cierto? No puede llegar y tomar posiciones cortas contra el peso. Entiendo que todavía hay restricciones para la liquidación de los retornos de exportación. No, esto no es un tipo de cambio libre, pero es un avance y de a poco yo creo que hay que ir acomodándose. Lamentablemente el caso argentino, a diferencia del caso de Chile de los años 80, el caso de Chile de los años 80 es que venía con inflación baja porque tuvo una crisis cambiaria y una cosa tipo convertibilidad, pero esa época un tipo de cambio fijo que nos llevó la inflación en torno a 10%, claro. y la verdad que en la recuperación dijeron ya no recuperamos, pero pagamos el costo de 30%. Hoy día, obviamente, 100% no es un costo que Argentina y que nadie está dispuesto a pagar. Entonces la pregunta es ¿cómo uno logra estacionarse con inflaciones menores, no entusiasmarse, tener un sistema cambiario razonable y lo que yo haría, además yo creo que esto va a pasar de todas maneras en Argentina, o sea, no es moverse hacia un banco central independiente y olvidarse un poquito de toda la dolarización. Claro. Yo creo que eso no va a funcionar. Y en un banco central independiente, lo más importante que tú tienes que hacer es una prohibición constitucional de financiamiento al fisco, muy severa, que es lo que tiene Chile. Claro. Y después tú le das los objetivos, lo ordenas, lo mejoras. Yo creo que Argentina puede. Creo que tiene todavía tema político. No me gusta, y te voy a ser bien franco, no me gusta el estilo del gobierno, esta cosa que son los campeones, lo único que saben y todos los demás imbéciles, eso que se llama el Kruger-Dunning, el Dunning-Kruger effect, que la gente cuando sabe muy poco cree que lo sabe todo. Entonces son los que saben más de criptomonedas. Ahora andan con esta cosa que Argentina es el campeón porque el que crece más. La verdad que el tema no es quién crece más, sino quién es más rico, el nivel, no cuánto sube. Es obvio que Argentina, con el éxito que ha tenido, tiene que crecer y tiene que crecer mucho porque tiene una capacidad de crecimiento enorme Argentina. Claro. Porque realmente es una economía que está muy, muy por debajo de su potencial y parte importante de eso ha sido por la ruina económica. Cualquier programa con éxito mediano debería llegar a eso, pero si somos los campeones, lo que pasa, está bien, hay un costo que tenemos que pagar a esa arrogancia y a estas cosas medias incultas realmente, pero yo creo que ojalá tengan éxito. Yo creo que a Chile, a la región, a todos nos conviene que tengan Exactamente, éxito. Sí. Así que no, esta cosa que de repente dicen Argentina va a ser más rico que Chile. A mí me da lo mismo si eso le ayuda a Chile a ser más rico, además. Bienvenido sea. Siempre es bueno que a los vecinos les vaya bien. Esto no es fútbol, esto es economía. Además, bueno, yo aprendí de ustedes de eso.
Tú sabes que una de mis anécdotas, a mí me gusta Colo-Colo, que es un equipo que está un poco a capa caída, pero siempre son muy colocolinos. Pero yo de joven, cuando la Universidad de Chile jugaba un partido internacional, yo me alegraba en mi corazón cuando perdía, pero no se lo decía a nadie porque era antipatriota. Y un día conocí a un argentino, un economista argentino, no sé dónde andará, en Argentina, que le gustaba Racing. Y me dijo que cuando Racing jugaba con Independiente, él salía con banderas del equipo contrario. Decía, un verdadero hincha, me decía, uno que quiere que su contrincante pierda siempre y en todo lugar, me decía. Entonces hay una cosa del fútbol que dice, eso afortunadamente no pasa en la riqueza, en el mundo real. La riqueza se comparte, Obviamente. nos potenciamos. Y siempre es bueno que al vecino le vaya bien. Siempre es bueno que al vecino le vaya bien. Bueno, José, este podcast siempre lo cerramos con consejos a jóvenes que se están iniciando en la carrera de Ciencias Económicas. ¿Qué consejo usted, con su gran trayectoria, le puede transmitir a los jóvenes? Mira, yo creo que en la vida hay varias cosas. Yo creo que una cosa súper importante son los jóvenes que están empezando a estudiar esto, es la disciplina, el esfuerzo. Yo siempre le digo a los estudiantes, además yo que corro y soy malo para correr, o sea, pero corro muchas maratones, digo, esta cosa que lo importante es competir, no es correcto, y lo importante no es ganar, no, lo importante es dar lo mejor de uno, siempre. De manera que cuando tú perdiste, tú dijiste, es porque no pude más. No es que podría haberlo hecho. Eso yo creo que es como una cosa súper importante, tener en mente la disciplina, el esfuerzo. Al final, si tú dices, me dice, bueno, te ha ido relativamente bien, yo porque me he sacado la mugre. A mí nadie me dio nada. O sea, yo me he sacado la mugre, estudiaba mucho, me sacrifiqué con mi señora, con mi familia. Y uno ve los beneficios y hay que sacrificarse, estudiar. Obviamente, como lo discutíamos con ellos, no es vivir ni ser esclavo de eso, pero esforzarse, claro, disciplinarse. Hay otra cosa que una frase que le he comentado mucho con mi amigo que corro por el 8 días, una frase, hay dos cosas, una cosa un poco de humildad. Cuando tú encuentras a un economista que le ha ido bien en la vida profesional, es difícil encontrar a uno humilde. Yo no me voy a decir que yo soy el ejemplo de la humildad, ¿no es cierto? Así que aquí llego, no, pero una humildad frente a la vida, diría yo, frente a las cosas que no conocemos. O sea, uno no puede dar respuesta, que estábamos hablando recién, esto, la ignorancia llevarnos a aseverar cosas con seguridad. Las cosas son mucho más complejas. Cuando tú tratas de aprender algo, y a mí me pasa hasta el día de hoy, cuando tú tratas de entender algo, fenómenos que están un poquito lejos de tu disciplina principal, te das cuenta que todas las cosas son complejas, que las cosas requieren trabajo, que las cosas son difíciles. Te das cuenta que la gente se esfuerza y de que la gente no está ahí porque sean unos flojos, cada uno tiene sus vivencias, su historia. La inmensa mayoría de la gente es buena, quiere el bien, y así yo creo que podemos entenderlo mejor. Tal vez alguien me dirá un poquito naif, demasiado confiado, pero yo creo que es mejor así que andar desconfiando y asustado por la vida. Es así. Pero también hay que tener, y Chesterton tenía una frase muy buena también, y que tiene que ver con todo esto, que es muy importante hoy día, todos estos temas de la inclusión, de tener una sociedad abierta, pero hay que tener mucho cuidado, como dice Chesterton, más o menos, decía lo que la mejor manera de corromper a una persona es pensar que sus deseos son derechos y que los derechos de otras personas son abusos. Qué bueno. Eso yo creo que hay que hacer. Está bueno, los deseos de los otros son abusos, los deseos míos son derechos. Entonces, así, no, yo creo que hay que... Es importante como entender el drama de la otra gente. Hay otra gente que no tiene los talentos que uno tiene, hay otra gente que tiene mucho más talentos. Bueno, ese es el mundo que tenemos que vivir. José, tenemos que empatizar, buenísimo. y entender. La verdad que muy fructífero el diálogo. Le mandamos un enorme abrazo y la verdad ha sido muy generoso con su tiempo. Así que cuando ande por Buenos Aires le aviso. Va a ser un honor. Estuve para la maratón de Buenos Aires. No la corrí acompañada de una hija mía que corre ahora. Sí. ¿Cuánto corrió? De repente seguimos corriendo. ¿Corrió 42 alguna vez? Perdón. Yo 10 veces. Bueno, mire qué bien. Sí corro. Yo 6 o 7. Yo corrí 6 o 7, sí. Me ganó.
Y les voy a... No, 6 a 7. Yo trato de no correr menos de 10. Hoy día en la mañana iba con un amigo y siempre decimos nunca menos de 10. Muy bien. Entonces, muy bien. Así que cuando... no, además en Buenos Aires espectacular salir a correr. Sí, así que Palermo. cuando esté por allá... Exactamente, cuando esté por allá le aviso y vamos a correr un ratito. Va a ser un honor. Le mando un gran saludo y besos a toda su familia. Muchas gracias, igualmente. Un abrazo por allá. Adiós. Hasta aquí la entrevista con José de Gregorio. Los reencontramos en una semana nada más con otro capítulo de Shot Financiero. Chau.